Pero aquí tienes que bailar un ratito al subir. Hace rato subió un gigantón y yo pensaba, pobre de la tarima. Hace algún tiempo tuve el gozo de impartir a un grupo de pastores un estudio práctico que se llama La necesidad de líderes. Y al llegar a uno de los puntos, no recuerdo el número romano, decía: no a cada rato se levanta un líder como Nehemías. Y otro punto era: no a cada rato se levanta un líder como Daniel, etc. Y de todo corazón yo quiero decirles que no se levanta un misionero como Héctor Xochihua a cada rato. Sí los hay, pero en mi opinión son escasos, porque requiere dedicación, requiere corazón misionero, requiere tiempo para prepararse, docilidad, disposición de alma, sinceridad, lealtad y algo de lo cual todos somos testigos el día de ayer: gratitud, un corazón agradecido, con un grupo de iglesias que se esfuerzan por sostener la cuerda cuando él bajó y está allá todavía en esa mina de oro espiritual. Tuve el gozo de conocer a Héctor hace muchos años. Colaboramos juntos 2 preciosas semanas en Bolivia, en 2 ocasiones que Dios me permitió viajar hasta allá para ayudarle un poquito. Y aunque es misionero, se convirtió esos días en evangelista porque organizó una cena especial evangelística en un hotel de la ciudad que fue bendecida por almas preciosas que vinieron a los pies de Cristo. Doy gracias a Dios por su ministerio, doy gracias a Dios por su ejemplo, doy gracias a Dios por su esposa y por sus hijos. En mi opinión, es una bendición tenerlo como misionero de nuestro compañerismo. Y es un gozo para mí cederle este lugar para que nos predique la palabra de Dios y que Dios lo use con poder para mover a acción nuestros corazones. Héctor. Realmente para mí es una bendición poder estar en este lugar. Las palabras expresadas me quedan muy grandes, sinceramente. Me siento, voy a apagar esto y después lo prendemos. Me siento como si estuviera donde hay muchos gallos. Y le voy a decir por qué. Porque cada uno que ha estado aquí viene bien afilado. Canta bien, predica bien. Otros ya con más experiencia han librado muchas peleas. Y yo me siento, y ya no sé ni a cuál irle. Si al giro o al colorado. Y yo me siento como un gallo pelón desplumado. Que me cuesta mucho hablar en público.
Pero un día alguien me dijo, ya ves, quería ser pastor, quería ser misionero. Así que el gallo en cualquier gallinero canta. Y espero, hermanos, ser de mucha bendición para sus vidas en este momento. Estoy muy agradecido con Dios por estar, ya mi corazón está así. ¿Cuál es el tema? ¿Saben cuál es el tema? La obra misionera es la que expansión de nuestro ministerio. Yo no sé si su corazón está así, de una manera espiritual, pero si alguien tiene el corazón todavía así, dicen en Bolivia, chuño, mi corazón se hace chuño, se comprime. Realmente espero que este tema desafíe tu corazón. El tema de esta tarde es la obra misionera, es la expansión de nuestro ministerio. Y la palabra expandir significa extender, hincharse, estirarse, progresar o prosperar. Pero si algo no crece, decrece. Si algo no se extiende, se comprime. ¿Usted ha escuchado esta frase, achicar? No se me achique. En otras palabras, hemos escuchado, no te achicopales. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Hay algún otro término en la zona donde tú vives? Si fueran de Guadalajara, los de Guadalajara, ¿qué dicen? No te rajes. Ay, Jalisco, dice una canción, no te rajes. En otros lugares, allá por el norte, el hermano Alfonso, uno de estos días dice, no se agüite, hermano, no se agüite. Eso es lo que me dijo. Otro hermano me dijo, entre, échele ganas, ándele, vamos adelante. Pues si no te achicas, no te puedes ¿qué? Expandir o extender. Y realmente lo que queremos, hermanos, es que nuestro compañerismo ¿qué? Se expanda, se extienda, que no se comprima ni se achique. Que podamos, hermanos, extendernos en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La población mundial dice que en el año 2030 habrá 8.500 millones de habitantes. El crecimiento se concentrará en 9 países principalmente. Todos estos están en África, Asia, India, Nigeria, República Dominicana, Pakistán, Tanzania, Estados Unidos, Uganda, Indonesia registran la mitad del crecimiento mundial hasta el 2030. Según el último informe anual de la población mundial, las Naciones Unidas dicen que en el 2050, 7 de los 20 países de los más poblados del mundo estarán en África. Actualmente los países con mayor población son China y la India. La ONU estima que para el 2024 la India va a superar a China. Esto en el otro mundo. Pero en este continente, Estados Unidos ocupa el primer lugar. Brasil, México, Colombia, Argentina, Canadá, Perú, Venezuela, Chile y Guatemala y las demás naciones. Pero las ciudades, hermanos, crecen y se extienden rápidamente. Usted puede observar a su alrededor donde usted vive, ¿ha crecido? Yo creo que ha crecido. Estos días que yo llegaba y tuve la bendición, el día domingo anterior, yo no sabía dónde nos íbamos a quedar, pero Dios siempre pone un lugar para hospedarnos. Y unos hermanos que amablemente ahí en Querétaro de la iglesia, el hermano Enoch, habían preparado un lugar y nos llevaron un lugar que ni en mi casa tengo, pero son las bendiciones de servir al Señor. Y de ahí yo pude contemplar Querétaro y yo dije, hace años esto no estaba, y esto no estaba, y esto no estaba. La ciudad de Querétaro, como muchos lugares aquí en nuestro México, está ¿qué? Creciendo. ¿Ha escuchado esto que dicen las estadísticas que para el 2050, y eso si el Señor no viene, México va a ser el primer
país en Latinoamérica con mayor crecimiento. Ahorita lo ocupa Brasil, pero en México el promedio es entre 20 a 40 años. Y Brasil tiene de 40 años adelante. Por eso dice que México va en crecimiento, se está extendiendo, se está expandiendo. Así como en población, pues crece la población, crecen las dificultades y crece todo. Antes, hace 4 meses atrás, usted seguramente escuchó del incendio de las Amazonas. Y más de 5 millones de hectáreas se quemaron en Bolivia. Y me hizo pensar lo que dijo Santiago. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y yo vi una imagen del mapa de Bolivia y decían, estos son los lugares de incendio. Y en todo el país podía ver, hermanos, unas llamitas ilustrando en qué lugares había un incendio. Y en menos de 4 meses se quemaron más de 5 millones de hectáreas. Y me puse a pensar, ¿cómo el fuego se extiende qué? Rápidamente. ¿Cómo las enfermedades, hermanos, se extienden? Rápidamente. Y la obra misionera, hermanos, también tiene que crecer y extenderse rápidamente. Por eso es necesario que veamos algo en esta tarde que espero que sea de mucha bendición. Quisiera atreverme a hacer algo, si decía el hermano Waldo, si me equivoco, ¿qué? ¿Algo dijo así al final? Si la riego, pues perdónenme. Pero yo quiero que sienta esto, lo que su servidor está sintiendo en estos días. Quiero que lo sienta. Y si está unido conmigo, pues gócese también. Pero ¿cuántos este lugar al principio decían, estamos en los altos de qué? En los altos de Jalisco. ¿Cuántos jaliscienses hay aquí? Levante su mano. Muy poquitos. Pero levántelo así con ganas, no se me achicopale. Pero hermanos, estando fuera del país, yo siento algo por lo que quiero que escuche, ¿verdad? Quiero que escuche esto, solamente un poquito. Y quiero que vea y sienta con su corazón lo siguiente. Adelante. Cuando usted escucha esto, ¿qué siente? Su corazón comienza a palpitar más fuerte, ¿sí o no? Hermanos, eso habla de la expansión. Yo cuando estoy allá siento, como que me siento muy gallo. Y estoy aquí, lo siento también, mire, siento esa sensación. Y yo quisiera, hermanos, que el compañerismo estuviera así. Esto me habla no solo de sentimiento y emoción, sino de una convicción realmente que debemos tener. Y para esto he pedido a un hermano, por favor venga hermano, que yo creo que es muy importante su presencia. Hermano Lalo, ¿dónde está mi hermano Lalo? Ya se me fue. Venga por favor, rápido. Mientras tanto, mientras llega el hermano, quiero que abra su Biblia en el libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 4. Acá, hermano, por favor. Nehemías capítulo 4. Verso 19. Más allá donde está la bocina, por favor, y de ahí vamos a comenzar. Gracias por tu ayuda. Y voy a pedir la colaboración de otros también. Yo quiero, hermanos, que lo sienta, que lo vea, y que al final de nuestro compañerismo vayamos, pero
hinchados, extendidos con el deseo de seguir compartiendo de la palabra de Dios. Tal vez no se va a acordar mucho del tema, ¿ya? Pero que se acuerde de lo que va a ver. Dice 4:19. ¿Lo tiene? Lean conmigo, por favor. 4:19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos. Escucha una vez más. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué dice más adelante? La obra es grande y... Otra vez. La obra es grande y extensa. ¿Considera usted que la obra del Señor es grande? ¿Que debemos extendernos? No están convencidos. ¿Es grande? Amén. ¿Que debemos extendernos? Amén. Es triste, hermanos, pero usted disfruta de la Coca-Cola. Aquí hay una botella, hermano. ¿De quién es, hermano? No. ¡Qué bueno! Mira, cayó como anillo al dedo. Sí. No la quiero. No solo que la levante, lo voy a hacer. No lo teníamos nada preparado, pero cayó como anillo al dedo. Leía la semana pasada que la Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, la Coca-Cola comenzó en el año 1885 aproximadamente. Y más de 135 años se ha extendido por todo el mundo. Si usted va a Bolivia aún, en los lugares más lejos, hay Coca-Cola. ¿Cómo es que ha llegado? Pero en Chiapas, me llamó la atención, en Chiapas, y el hermano es de Chiapas, es el estado que consume más Coca-Cola. Y eso, miren, dije, cayó como anillo al dedo. Lo estamos corroborando. Dice, y dije ¿a quién? Oficiales. Oficiales. Este término, hermanos, habla de los principales. De los principales. Y vamos a hablar de los principales, oficiales y el resto del pueblo. Todo esto tiene una aplicación. Mi hermano, ¿quiénes serían los oficiales? 4 oficiales del compañerismo ahorita. Si los conoce y si no, se los voy a presentar ahorita. La mesa directiva, comenzamos. Atrás de la locomotora. ¿Saben, hermanos, de dónde salió? Otra vez la musiquita tantito, por favor. Adelante. ¿Lo tiene? Mi ayuda. Decimos allá, mi ayuco. Ok, hasta ahí. Hasta ahí, eso. ¿De dónde salió eso? Esta canción se llama El Son de la Negra. Y fue a través de el ferrocarril o el tren. Y era la locomotora, el que iba adelante. Es el que lleva la fuerza. Dice aquí en unos pasajes, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Ok, ¿quiénes serían los principales? Hermano no. De ahí hermano Ontiveros. De ahí el que estuvo aquí cantando. Perdón, Leobardo Torres, perdón. Álvaro Gallegos, mira, ese sí le corresponde el gallo. El tesorero está por ahí. Venga, porque es muy importante. Venga, hermano. Y mientras viene, ellos serían no lo olvide, ¿quiénes serían ellos? Los oficiales. Y dice Nehemías, y dije a los oficiales. Así que este mensaje va para los oficiales también. Y bueno, estos serían los nobles. Ahora los oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Son los pastores y misioneros y evangelistas.
Pero ahí quiero los misioneros, 4 de ellos, pero así volando. Ay, ay, ay. Gracias, hermano. A ver, hermano, 4, ¿están ahí? Van. Ok, ya. Vamos, 5, bueno, hagan la fila ahí porque los necesito para esta ilustración, por favor. Ahora. ¿Estamos listos? Agárrense como si fueran un tren. ¿Usted ha cantado este canto infantil en el tren de? ¿Lo ha escuchado? En el tren de? Mire, yo no sé cantar. Mi esposa sí, y no me quiero atrever a cantar, mejor. Sí, lo he cantado. En el tren de Evangelio. Ok, ¿estamos listos? Tómense. Adelante, por favor. Rápido. El mundo atrás. Hasta ahí. Ahora, no se me vaya. No se me vaya. Dice el texto. Ahora ustedes quiero que vayan, los que están con su Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 8, dice de la siguiente manera: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. ¿Y qué dice más adelante? Y hagamos cesar la obra. Ahora quiero que pensemos en esto. El tren debe ¿qué? Avanzar por naturaleza. Y el evangelio debe ¿qué? Avanzar. Pero ¿qué es lo que lo frenó? El compañerismo. ¿Qué es lo que lo ha frenado? ¿Verdad? Aquí tenemos una imagen, por favor, quiero que lo vean. El video, quiero que lo observen ahorita porque quiero que entremos a algo. Ahí déjenlo nada más. El compañerismo bautista bíblico de México. Después tenemos otras 4 letras. ¿Cuál es la primera? Es el trabajo local que se tiene que hacer en Jerusalén. Después, Judea. Judea viene a ser el estado. Después, Samaria. En diferentes estados del país. Y después, en todo el mundo. Pero la obra se ha ¿qué? Detenido, dice aquí. Dice el texto: no sepan ellos y hagamos cesar ¿qué? La obra. Hermanos, gracias, por favor, siéntense. Ahora quisiera, por favor, que abran su Biblia al libro de Nehemías. Y el resto del pueblo es toda la congregación aquí representada, de diferentes iglesias y países que nos encontramos, porque hay de Estados Unidos, de Costa Rica, de Argentina, ahora de Bolivia, y no sé si hay alguna otra nacionalidad por ahí. Pero dice aquí: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es que grande y extensa. Pero ¿qué es lo que lo ha detenido? ¿Qué es lo que ha detenido la obra del Señor? Dice: la fuerza de los acarreadores, hermanos, se ha detenido, se ha acabado, se ha cansado, se ha debilitado. Y hermanos, a través de estos años que tenemos en Bolivia, a lo lejos he estado viendo, y usted también, que la fuerza, hermanos, de los acarreadores se ha debilitado. En la fuerza que debe llevar, hermanos, adelante para que los demás vagones, iglesias se enganchen, hermanos, se ha debilitado, se ha parado. Y dice aquí, verso 8: y conspiraron todos a una para venir ¿qué?
atacar a Jerusalén y hacerle, verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y que y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay dos pasajes, hermanos, que conmueven mi corazón y se han estado mencionando casi en todos estos días, y desde el día lunes se mencionó Mateo 4 y Nehemías 4. Hay algo en estos dos capítulos, hermanos, que tienen algo en común. Y que los enemigos quisieron detener la obra. ¿Se acuerdan que a Jesús le dicen, todo esto te daré si postrado qué? ¿Qué es lo que quería el enemigo? Detener el ministerio, detener el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo había venido. ¿Cuál era el deseo de Nehemías? Reconstruir ¿qué? Los muros de Jerusalén. Pero dice que los enemigos, hermanos, venían para atacar y hacer daño. Y dijeron ellos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y el enemigo, hermanos, no duerme. El enemigo anda, dice, como león rugiente alrededor de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Satanás, hermanos, anda así. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, me he visto impedido muchas veces para ir a vosotros. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y hermanos, si en aquel tiempo Satanás quería detener el propósito de nuestro Señor Jesucristo y lo que vamos a ver en este momento, ¿no creen ustedes que el enemigo ha entrado sutilmente? Tenemos enemigos de afuera. ¿Qué decía Sanbalat? Tobías, los árabes, los amonitas comenzaron a atacar de afuera. Pero hermanos, sabemos que vamos a tener ataques de afuera, pero lo más peligroso es que, dice este texto, vamos a entrar sin que lo sepan y los matemos. Nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, hemos permitido que otras cosas se vayan introduciendo. Por eso, el libro de Cantares dice, cazad las zorras, porque esas zorras echan ¿a qué? A perder la viña, echan a perder los viñedos. Y por muchos años, sin duda, hay veces creemos que las cosas van bien. Y hermanos, allá en Bolivia, un hermano me decía, los chuquisaqueños somos luminarias. Tal vez no entienda esto, pero en una traducción muy mexicana, ya se me fue, ya lo tenía aquí. Llamarada de petate, ¿ha escuchado eso? Sí. Así somos, nos encendemos pero luego nos apagamos. ¿Cuánto va a durar eso? Hermanos, yo espero que dure hasta que el Señor venga. Dios prendió mi corazón, hermanos, hace años, en el 94, en un compañerismo en Celaya, Guanajuato. Ese fue mi primer compañerismo. Ya había estado yo en la UPBC 2 años antes, pero no en un compañerismo. Y a través de los años, el Señor sigue haciendo algo más en mi corazón. Pero saben, hermanos, que esos ataques hacen que la obra de Dios se detenga. Y solamente por mencionar esto, vaya al capítulo 4, miren los ataques de afuera. Verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Saben quiénes estaban construyendo los muros de Jerusalén? Había comerciantes, había perfumeros, hasta mujeres estaban construyendo. Y alguien dirá, para construir necesitamos a alguien que tenga la capacidad, la experiencia para hacer esto. Pero
los enemigos de afuera comenzaron a decir: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y lo primero que van a atacar, hermanos, va a ser la fuerza. ¿Por qué se detuvo, hermanos, el tren? Porque la fuerza se acabó. ¿Cuánto le dura la pila a usted? Ya algunos decían, hermanos, ya se les acabó y por eso ya se fueron con sus maletas. ¿Ya? ¿Cuánto le va a durar? Espero, hermanos, que le dure hasta que el Señor venga. Amén. Pero dice aquí: ¿qué hacen estos débiles judíos? Otra pregunta dice: ¿se les permitirá volver y ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso van a construir con solamente ofrendas y oraciones? Eso es lo que pensaban. Hermanos, yo creo que el mayor recurso para hacer la obra misionera no es el dinero, es la oración. Amén. Hermanos, la oración abre puertas increíbles y lo hemos visto en toda nuestra vida, y más en este tiempo que hemos estado allá en Bolivia, lo palpamos así. Y dice: acabarán en un día. Está hablando del tiempo, está hablando de la organización. Resucitarán los montones de los montones del pueblo y las piedras que fueron quemadas. Y comenzaron, hermanos, a cuestionar el trabajo. Comenzaron a cuestionar lo que nosotros hacemos. Y yo no sé si alguna vez has sido como Sanballat y has cuestionado la obra del Compañerismo Bautista Bíblico de México, y has cuestionado la obra, ¿verdad?, que se hace local, estatal, hermanos, o hasta mundial. Tengamos cuidado. En vez de que eso avance, tú llegas a ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y mejor fuese que se le colgase una piedra de molino y se echara a lo profundo del mar. Y hay un dicho que dice que se me olvidó: más rápido cae un hablador que un cojo. Mejor ten cuidado, porque Sanballat comenzó a criticar, Tobías comenzó a burlarse. Y hermanos, esos fueron los enemigos de afuera. Pero ¿saben cuáles hacen más daño? Los enemigos, hermanos, que han entrado sutilmente. El mundanalismo o el paganismo. Solamente los voy a mencionar porque quisiera entrarme algo más. El materialismo, el posmodernismo, el hedonismo, que habla del placer, el egoísmo, el conformismo, el sincretismo. Mezclar, eso a veces decimos eso allá en la idolatría, en otras cosas. No, el templismo, el tradicionalismo, el regionalismo. Y lo veo allá, hermanos, en Bolivia. ¿Saben cuál fue mi primer choque? Así que cuando yo llegué a Santa Cruz, Bolivia, yo me fui en bus hacia Sucre. De la terminal de Santa Cruz hasta donde ya no vi otra casa, ¿saben cuántos templos conté? Más de 26 templos cristianos. Y le dije a Dios: Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? Ni en México he contado más de 25 templos, solamente de la terminal de autobuses hasta donde se pierde la última casa. Pero Dios quiso que viera eso. Y después he entendido en el regionalismo que los cambas y los collas, es decir, no se llevan entre sí, como judíos y samaritanos, como coras y huicholes, y yo no sé, como los del centro con los del norte o del sur, yo no sé, pero hay veces hay regionalismo, y eso, en vez de que la obra avance, lo está frenando, lo está deteniendo. ¿Saben, hermanos? ¿Usted ha visto una sierra eléctrica así de un banco? Ponen una madera y lo parte a la mitad. Pero si usted pone en esa sierra 2 palillos o mondadientes o 2 palillos así, antes de encender el motor, ¿sabe qué va a hacer? Va a patinar. Y solamente esas 2 cositas
lo va a frenar. Y las críticas y burlas y cuestionamientos nos ha frenado durante todo este tiempo. Y es tiempo, hermanos, que nosotros veamos, hermanos, veamos lo que el enemigo está haciendo y está minando, hermanos, el trabajo del compañerismo, de la obra misionera, de las iglesias, y usted lo puede palpar en su propio lugar. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros hagamos algo. Eso se ha introducido y tenga cuidado. Y hay veces uno dice, no, esto no me hace daño a mí. El whatsappismo, ¿entiende eso? El whatsappismo, algunos duermen, no hay mi teléfono, lo dejé allá con mi esposa, pero algunos duermen así. Es el sexto sentido del cuerpo. Ahí está. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que no mandes un mensaje, pero pasas más tiempo en esto y detiene la obra. Hermanos, dijo el Señor, he acabado la obra que me diste. Y hay obra, hermanos, que necesita ser trabajada. Hoy el hermano hace rato nos decía en cuánto tiempo se terminó, hermanos, la obra de esta construcción. En 52 días. Usted ha visto algo que dice están construyendo aquí y en 52 días se va a terminar. Solamente su calle. Y pasan días y meses y años. Eso sucede allá en Bolivia. Algo lo detiene. Otra cosa, el tradicionalismo, el religionalismo, el reformismo, el calvinismo. Yo soy calvinista. Bueno, no quiero en el sentido físico. El arminianismo, el fundamentalismo. Y le voy a explicar por qué. El carnalismo, donde habla de inmoralidad y todos los pecados. Y todo lo que termina en ismo, nos habla de un sistema, de un método, que algunos pueden ser buenos y otros no. Y me pregunté, ¿compañerismo también termina en ismo? No sé si vamos a cambiar el nombre. A mí me gustaba cuando estaba y decía el hermano Panchito, ¿se acuerdan? Nosotros comenzamos hace años con el hermano Enoch y todo, desde el buen sentido, y nos leía todos los puntos del reglamento. No olviden que somos la UPBC. Y ahora, hace unos días estaban en Cancún, allá por Cancún, ¿cómo se llama? Playa del Carmen. Y dije, wow, creo que el hermano ya no está. Ahora yo dije, UPBC Carmen, UPB Cancún. Y viene el hermano Cerdas y ahora va a ser UPB Costa Rica. Ahí le traigo unas sobre las mangas. UPBC, Chuquisaca también, suena fuerte. Chuquisaca es el estado donde nosotros nos encontramos. Pero hermanos, no todo es malo, examinarlo todo y retenerlo bueno, pero hay veces sin darnos cuenta un sistema, un método, algo nos está frenando y sin darnos cuenta sutilmente está ahí y dice ahí, vamos a entrar hasta que los matemos y hagamos cesar ¿qué? La obra, y no debemos permitirlo. Por eso el siguiente texto, verso 14, participen conmigo, 4:14, rápidamente, dice, adelante, después miré y me levanté. Debemos que pelear. Lo primero es detener. Lo segundo es que debemos pelear o defender. Y dice ahí, pelear por ¿quiénes? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Hermanos, ¿y con qué vamos a pelear o nos vamos a defender? El Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres ¿qué? Escudo alrededor de mí. Jehová, hermanos, es nuestro escudo. Y defender, hermanos, significa que nosotros, ¿usted defendería a su familia? ¿Sí o no? Sí. Si estamos expuestos, hermanos, a un peligro, cualquiera de los nuestros, defenderíamos a los nuestros. Si hay veces lo hemos hecho con gente que no conocemos, ¿por qué no hacerlo por los nuestros? Debemos defender. Y se nos habló también de Efesios capítulo 6, donde nos habla de toda la armadura de Dios. Y en Efesios 6, rápidamente, solo quiero que leamos este texto, porque quiero decirles de qué manera podemos defendernos. Efesios 6, verso 16, dice así. ¿Lo tiene? Adelante. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de... Mire, tomad que el escudo de la fe. Tomad todo el escudo de la... ¿Puedo prender? Sí. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar ¿qué? Todos los dardos del fuego del... ¿Acaso, hermanos, si nosotros no estamos con la armadura? Creo que no me gusta esto. Si nosotros no nos tomamos, toda la armadura es defensiva y ofensiva, porque el enemigo va a atacar, pero dice, sobre todo que tomad el escudo de la fe. Y al estar estudiando esto, no lo había notado antes, pero quiero, si usted ya lo había notado antes, hermanos, qué bueno. Pero encontré este texto en el libro de Samuel, por favor, 11. Primer libro de Samuel, 11, verso 1 y 2. Dice así, ¿lo tiene? Verso 1 y 2. Lea conmigo, por favor. Después subió Nahás a Bonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron: Nahás, y Nahás a Bonita le respondió con esta condición: haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros miren que Nahás amonita, por eso escuchó Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, hermanos, tenían una estrategia para acabar, hermanos, con lo que Nehemías y el pueblo estaban diciendo. ¿Saben qué significa Nahás? Significa serpiente. Entonces sitiaron, hermanos, a los de Jabes de Galaad, los sitiaron. Miren que ahorita Bolivia está sitiada, está tomada, cada ciudad está sitiada, nadie puede salir. Y a propósito, hermanos, ayer yo les pedía que oraran por Asiel y Eunice. Habían permitido que iba a ver si alguien estaba en otra ciudad, podía regresar a su ciudad. Ayer había un vuelo a las 8:30 y dije, creo que no va a ser prudente que salgan a las 8:30, porque del aeropuerto a casa son 24 kilómetros, iban a llegar noche, y dije, mejor compramos un vuelo para mañana, y lo compramos a las 5:10 de esta tarde. Hace rato me llama mi hijo y me dice: papá, la cosa está complicada, han llegado más gente, no vamos a poder salir, tuve que suspender el viaje y yo prefiero que se queden ahí. Pero Nahás amonita dice: sí, hago alianza con ustedes, Jabes de Galaad, pero con una condición, que se saquen ¿qué? ¿Saben por qué quería Nahás amonita que se sacaran el ojo derecho?
Porque cuando iban a atacar, hermanos, hacían esto. Tenían que llevar el escudo de este lado y agarrar la espada. Si sacaban el ojo derecho, iban a perder la visión. Y por eso, hermanos, Nahas, amonita, dice: sí, hago alianza con ustedes, pero todos, sáquense el ojo derecho. Y hermanos, Nahas, amonita, significa serpiente. Es el mismo término que encontramos en Génesis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 20, la serpiente antigua. ¿Qué quiere Satanás? Hermanos, sacarnos el ojo derecho y los dos, que perdamos la visión misionera. Y no debemos, hermanos, permitirlo, debemos defender. Amén. Debemos defender. Había un escudo, y a propósito, aquí ese escudo también estaba forrado de cuero y le echaban agua para que los dardos del enemigo, hermanos, ahí. Pero también había algo aquí en el centro. Había algo de bronce. Y lo pulían, un soldado tenía que pulir el centro, para que cuando fueran a luchar y atacar, hermanos, el reflejo del sol, ¿ya?, pues los confundiera. Pero tenían que defender. Hermanos, dice: pelear por vuestros hermanos, por sus familias. Y yo pregunto, en todo este tiempo, el enemigo ha ganado ventaja. No hemos peleado por muchos hermanos. Se nos han caído en el camino. Muchos de los que yo veía y decía: Señor, guárdalos. Y yo veo aquí a muchos gallitos listos para salir a pelear. Me senté entre algunos de ellos y lo están haciendo bien, pero hay que guardar sus vidas con oración. Porque el enemigo, hermanos, nos va a atacar. Y eso me hace recuerdo cuando estuvimos en otro compañerismo aquí en Guadalajara. ¿Se acuerdan en aquel tiempo que había, no quería llamarle yo concurso, pero había expositores jóvenes de la palabra de Dios? Y yo decía: qué bonito se expresa. Tiene pues ese don que Dios le ha dado. Mi pregunta es: ¿dónde están cada uno de ellos? ¿Has orado por ellos? Hay veces señalamos y criticamos, y yo he dicho siempre: si tú nunca oraste por él y nunca le llamaste y nunca lo aconsejaste, no tienes el derecho alguno para señalarlo, porque nuestro deber es velar los unos por los otros. Y esto no suena el escudo. Había otro tipo de escudo. Esto era para pelear persona a persona. El otro escudo, hermanos, era como una puerta. Como una puerta. Lo tenemos aquí, si alguien no lo ha visto. Bueno, no se alcanza a apreciar, pero era como una puerta que se enganchaba el uno al otro. Y hermanos, y hacían un muro de contención, una barda. Y avanzaban de esa manera. Y los dardos del enemigo, hermanos, no podían contra ellos. Y así lograron muchos la victoria. Y si nosotros cerramos filas, hombro a hombro, hermanos, el enemigo va a atacar. Pero, hermanos, él es escudo alrededor de mí. Peleemos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Tenemos que defender, porque si nosotros no los defendemos, el enemigo va a seguir haciendo estragos. Lo estará haciendo. Pero, hermanos, la tercera palabra que quiero que aprendas, primero es detener, defender. En tercer lugar, entender. Verso 15. Lean el verso 15. Adelante. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos, ¿qué? A ver, ya se me durmieron. Verso 15. Nuevamente. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos, ¿qué?
entendido. ¿Saben qué dijo Asaf? Tan torpe, hasta ahí, tan torpe era yo que no lo entendía. ¿Ha leído ese texto? Tan torpe era yo que no lo entendía. Miren qué es lo que me encontré. Un amigo ahora me dijo, ¿necesita algo? Le digo, sí. Yo quería traerme algo allá de Bolivia, pero no por el tamaño y las cosas. Necesito algo como esto. ¿Usted sabe qué es esto? Tal vez algunos no lo conocen. Está nuevecito, lo acabo de abrir. Tan torpe era yo que no lo entendía. Y quiero hacer esta ilustración. Tal vez algunos nunca pusieron esto en casa. Un día alguien, miren qué es lo que le heredó mi suegro a mi esposa. Si me está viendo, escuchen. Un tocadiscos de estos. Y un día, estando en Pachuca, llega un niño de la iglesia y dice, pastor, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? No entendía. Y yo tampoco lo entendía. Y yo quiero decirte, el trabajo del pastor es como este disco. Es como este disco. El trabajo del misionero, que conoce esto también, es como este disco. Si después lo quieres, no. Y el trabajo del evangelista es como este. Esto llevaríamos más tiempo para hablar de esto. Y el trabajo de ahora de los que están en el seminario, instituto, colegio, como le llame, me dice esto, muchos ya no conocen esto. Este fue el ministerio de Moisés. Ahorita le voy a decir por qué. Y me dice un día mi hijo, papá, un día perdí mucha información. Y me dice, súbelo a la nube. ¿Qué es la nube? Bueno, tan torpe era yo que no entendía. Este disco, ¿cómo comenzaba? Si se acuerdan, comenzaba a tocar de aquí hacia acá, ¿sí o no? Después otra vez ponías la aguja de aquí hacia acá. Este es un ministerio. ¿Se acuerdan de Moisés? Desde la mañana hasta la tarde y hasta la noche atendía a ¿cuántos millones de israelitas? A todos. Y se fatigaba. Y viene su suegro y le dice que no estás haciendo bien. No estás haciendo bien. Escucha mi consejo. Mira, búscate a varones de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad y honestos, que aborrezcan la avaricia. Y dice, nombra y nombró de miles, de 150 y 100. El ministerio, ¿verdad?, del pastor, yo lo identifico de esta manera. Trabaja de aquí hacia acá. Moisés tuvo que organizar todo para atender a esos 3 millones de judíos. Y qué bueno que en nuestras iglesias estén organizadas con diferentes ministerios. Pero el tema es que la obra, nuestra misión misionera tiene que expandirse. Y el ministerio del pastor lo hace bien, pero se enfoca a la iglesia. Y este fue el ministerio de Moisés. Este ministerio, ya perdí el disco, aquí está. ¿De dónde comienza? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Y qué dijo el Señor? Me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, dentro. Después, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Ni uno es malo, ni el otro. Ambos se complementan. Pero yo veo a Moisés un ministerio como este. Veo a Josué, hermanos, ¿de qué nos habla el libro de Josué? De conquistar. De conquistar. Y la obra de Dios, hermanos, tiene que hacerse de esa manera. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues que levántate y pasa este Jordán. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, ¿qué? Será vuestro. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Realmente lo crees? Espero que, hermanos, lo creamos. Si yo le dijera: soy dueño de esta propiedad, tienen 1 minuto para salir y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Allá hay autos bonitos en el estacionamiento. Aquí hay equipos, iPad y estos. ¿Qué haría usted? Tal vez yo haría esto. Voy para acá, voy para acá, voy para acá y cierro lo que me gusta. Y cuando llegué a Bolivia, le dije a Dios: yo quiero que Sucre sea para ti. Fui a Potosí y quiero que sea para ti. Fui a Ixtla y quiero que sea para ti. Lo demás, Señor, tan torpe era yo que no lo entendía. Hermanos, nosotros, ahora va lo más importante. Tenemos que extendernos. Porque si no nos extendemos, hermanos, nos comprimimos y la obra de Dios se va a seguir deteniendo. Es sorprendente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo y de todo lo que nos dice el libro de los Hechos. Nosotros sabemos lo siguiente. Vaya por favor y vamos a ver rápidamente estos textos. Quiero que lo veamos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron, verso 4, pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el. Hermanos, tenemos que extendernos. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, vamos a ver que Jesús dice que recorría ¿qué? Aldeas y ¿qué? Ciudades. Recorría, dice, todas las aldeas y todas las. Y usted y yo lo hemos hecho. Hay veces, en vez de extendernos, hermanos, nos estamos encerrando. Cosa que no debe ser. Tenemos que extendernos. ¿Se acuerdan, hermanos, que antes de que Jesús ascendiera a los cielos, les dice: me seréis testigos en ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo encontramos en Hechos 1. En Hechos 8 han pasado ya casi 10 años y la iglesia ha hecho un ministerio bonito en Jerusalén. Hermanos, tanto que en Hechos capítulo 6 dice que ya no podían darse abasto en atender las necesidades de la iglesia. Y Dios tuvo que mandar una persecución. Y todos los que fueron esparcidos iban ¿qué? Anunciando el evangelio. Vemos, hermanos, más adelante la muerte de uno de los primeros apóstoles. Vemos, hermanos, el ministerio de Pedro y de Pablo. Pero ¿qué de los demás apóstoles? Usted sabe, la historia dice, hermanos, que cada uno de ellos llevó el evangelio. El apóstol Pablo tuvo un ministerio más o menos de 30 años y recorrió, hermanos, más de 19,000 kilómetros anunciando el evangelio. Simón Pedro, algunos dicen que fue crucificado ¿en dónde? En Roma, cabeza abajo. Andrés se cree que fue el apóstol de los griegos y que fue crucificado en Acaya. Bartolomé, la tradición dice que fue un misionero en Armenia.
Juan predicó entre las iglesias de Asia Menor en la isla de Patmos. Más tarde fue liberado y murió de muerte natural allá en Éfeso. Santiago el Menor, la tradición dice que predicó en Asiria, en Persia. Felipe, la tradición dice que predicó en las regiones de Frigia, Turquía, Ucrania, Hungría, Rusia. Tomás, Dídimo, vivió en Galilea. Predicó el evangelio a los partos, medos, persas. Después pasó a la India, donde fue muerto por lanzas. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores, llamado cananeo o celote, para distinguirlo de Pedro, vivió en Galilea. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Algunos dicen que llegó a Gran Bretaña, en Egipto, al norte de África, y así a cada uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tenían ellos que nosotros no tenemos? ¿Era diferente Dios? No, era el mismo Dios de ellos, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Pero ¿qué nos está faltando para extendernos? Rápidamente, solamente anote lo siguiente. ¿Qué necesitamos para extendernos? ¿Se acuerdan, hermanos, el primer tema del día martes por la mañana? Amor. Amor a Dios y a las almas. Así que solamente le voy a dar un alfabeto. Amor a las almas de una manera apasionada. Eso es lo primero que debe haber. Amor a Dios y amar a las almas de una manera apasionada. Porque si no hay ese amor a Dios y a las almas, hermanos, no podemos expandir la obra misionera, tanto local y nacional o mundial. Nos va a costar trabajo. Eso es lo que tiene que haber. Y Jesús dijo, dice en el libro de Mateo, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. La pregunta es, ¿tenemos compasión hacia las almas? No sé si usted lo ha leído, pero cuando yo lo leí, hermanos, se ardió mi corazón. John Harper, ¿ha escuchado de él? 17 años. Conoció a Cristo a los 14, a los 17 ya predicaba, a los 24 ya es un escocés. Ya a los 24 era pastor de una iglesia. Fue invitado a Chicago, a la iglesia del hermano Moody, a predicar. Y en su segundo viaje para predicar, venía en el Titanic. Y ese 14 de abril de 1912, sabemos lo que sucedió. Y él, hermanos, estaba ahí, en el agua, pero tenía a alguien cerca. Y entonces le dijo: hey, joven, ¿has creído en Cristo? Cristo te ama. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice que él se sacó su chaleco salvavidas y se lo dio. Y otra vez él se hundía y salía y le decía: cree en el Señor Jesucristo. Y hermanos, después de esto, él se hundió y murió. Pero se dice que después este hombre dio testimonio y dijo: yo fui el último convertido de John Harper, porque estábamos ahogándonos y él me dio su chaleco. Él me dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y yo creí y doy testimonio que fui el último convertido de John Harper. Hasta el último momento él tenía, hermanos, un amor apasionado hacia las almas. ¿Siente eso usted en su corazón? Dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Un 7 de agosto del 2003, antes de aterrizar a Sucre, yo le dije a Dios:
Si ganamos a un boliviano, valió la pena haber venido a Bolivia. Aunque sea uno. Hermanos, gracias a Dios, allá en Sucre, allá en Potosí, en Icla, y tenemos hermanos en otros lugares que han sido ganados por el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Pero alguien tuvo que ir para anunciarles el evangelio. Y algo bonito, hermanos, que se ha hinchado mi corazón de esta manera, es que estábamos orando por un joven allá en la iglesia. Su madre se nos acerca y nos dice: oren por mi hijo. Mi hijo nos ha amenazado que nos va a matar a todos, uno de estos días nos va a matar a todos. Ya nos había insultado, había golpeado a toda su familia, y dice que nos va a matar a todos. Y oramos. Después se puso tatuajes sobre su cuerpo. Yo hablaba con él y no quería nada, pero un día él quiso hablar conmigo y me dijo: lo espero a las 11 de la noche. Todo lo que, según los antecedentes, hermanos, lo que veía, lo que tenía en su cuarto y todo, yo iba temblando, confiando en Dios, y solamente el pastor no llevaba guardaespaldas. Me hubiera gustado llevar a Imer, el que habló anoche, ¿ya? Y estos, pero yo les dije: me los quiero llevar de guardaespaldas. Y entonces, y fuimos, y le hablé otra vez del evangelio, y no quiso. Después le llamo: pastor, y pasa, y después dice, le dejó escrito, y dice: el 8 de septiembre de este año me voy a quitar la vida. Así. Y estábamos orando, y llegó ese 8 de septiembre, fue domingo a propósito, y mi esposa dice: vamos a visitarlo después del culto. Le digo: sí. ¿Y qué le llevamos? ¿Ya? ¿Qué le llevamos? No quería hablar con nosotros. Teníamos una caja de estos folletos de chip. Desde hace 2 o 3 años lo teníamos en casa, y creo que esto puede ser un buen regalo, y lo llevamos, ¿ya? Y en la semana yo le escribo y le digo: oye, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Muy bien, pastor. Gracias por el regalo, me dijo. He leído un librito. Y dije: vamos bien. Y seguimos orando. Dije: por lo menos el 8 de septiembre no hizo lo que pretendía hacer. Pasaron unas semanas, y antes de venirnos me llama y me dice: pastor, yo quiero hablar con usted. Le digo: correcto. Si quieres yo voy ahorita. No, mañana. Dice: a las 10, y me pone las condiciones. Y le di, y ese día yo tenía un compromiso con alguien, y como ya me dio un mensaje como a las 11 de la noche, ya no sabía qué hacer, y oré y le dije: no habría la posibilidad de que nos viéramos una hora antes. No, a las 11, pastor. Bueno, a las 11 te espero. Y hermanos, al siguiente día él fue a las 11, y nos vimos ahora en el templo. Pero es un joven alto, así un poquito. Y Señor, ayúdame, dame palabras. Le testifiqué otra vez. Y él dice: ahora sí, pastor, quiero recibir a Cristo. ¿Me ayuda? Oramos. Y le comparto, es la segunda vez que yo oraba con otra persona. Pasó hace años atrás. Yo estaba orando y temblando, y en mi mente estaba tan perturbado. Y al final me dice: pastor, estaba tan perturbado que no pude concentrarme. Yo no le dije que yo estaba igual. Y me dice: necesito que oremos otra vez. Y volvimos a orar. Y me dice: ya me siento mejor, pero creo que todavía no he recibido a Cristo. Y le digo: pues vamos a hacer
otra oración. Y tú necesitas decirle: Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Años atrás estaba con alguien y estábamos en ese momento hablando y me dijo: sí quiero, dile al Señor Jesucristo. Y estaba así y no le salían las palabras, y yo dije, había una lucha, pero que al final, hermanos, dijo Señor Jesucristo y recibió a Cristo. Y quiero decirle, y me dijo: ya se va a ir, pastor. Sí, te invito a la iglesia el domingo. Y vino el domingo, y vino el otro domingo, y he tenido contacto, y me dice: pastor, antes, me escribe, dice, antes había blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Cree que Dios me puede perdonar? Él quiere, hermanos, sacar todo aquello. ¿Qué necesitamos? Amor a Dios y amar a las almas de una manera apasionada, porque si no, hermanos, no podemos extender la obra misionera. ¿Qué más necesitamos? Solo se los comparto. Necesitamos base bíblica y bautista, a propósito, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lucas 24, 46 y 47, ahí nos da el mensaje. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ser constantes y comprometidos. Hechos 5, 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, si no somos constantes y comprometidos en la obra del Señor, no vamos a ir adelante. Alguien me escribió y me dice: pastor, hoy muchos misioneros que salieron al campo en menos de 3 o un promedio entre 3 a 5 años están ¿qué? Regresando. La pregunta es ¿por qué? Porque necesitamos ser constantes, y todos los días por las casas y por el templo no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenemos que tener devoción, tenemos que ser diligentes. El apóstol Pablo dice: en lo que requiera diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El siervo del Señor tiene que ser diligente. Muchas iglesias se quejan de que los pastores, en vez de ser diligentes, esmerados, perezosos. ¿Y qué dicen de los misioneros? Es verdad que algunos nos hacen quedar mal. Es verdad. Yo he dicho siempre y se lo digo: alguien quiere saber lo que hace su servidor, vaya una semana, un mes y caminamos juntos, ¿ya? Y trabajamos juntos, hermanos, pero necesitamos ser diligentes también. Necesitamos tener, hermanos, estrategia, planificación. Habla de logística, la táctica, la metodología. El apóstol Pablo nos da una enseñanza en cuanto a esto. Vamos a ir terminando. Vea lo que dice Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5. Dice así, ¿lo tiene? Búsquelo. Si lo encontró, lea conmigo Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es que Jerusalén la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor. Dice: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ella. Hermanos, yo lo entendí de esta manera. Se los explico. Si yo comenzaba antes en las afueras de Sucre, yo me iba a buscar a la gente hacia acá, cosa que dije: esto no nos va a ayudar. La mayoría de la gente que vive alrededor es gente de escasos recursos. Tampoco podía ponerme en el centro. Esto es la plaza. En la plaza, en 4 cuadras a la redonda, hay 26 templos católicos. Y dije: mejor me voy a poner aquí, ni aquí, ni aquí. Mejor me pongo aquí en un lugar estratégico. ¿Por qué? Y miren, Dios lo planeó todo.
La iglesia está, si yo les digo a los hermanos, si alguien les pregunta dónde está la iglesia, está entre la calle Honduras, en la calle Honduras y El Salvador, entre los que se hunden y se salvan, y quedó en un lugar estratégico. Así que los de aquí van acá y los de acá van acá. Si nos hubiéramos establecido alrededor, al principio, probablemente hubiéramos tenido una iglesia, cosa que ahorita ya estamos trabajando alrededor, pero no hubiéramos contado con los recursos que se necesitan. Todavía estaríamos dependiendo más de ¿quién? Del compañerismo. Nos establecimos aquí, nuestra Jerusalén. Usted tiene que identificar su Jerusalén y extenderse en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiene que buscar, ¿verdad?, de una manera estratégica. ¿Usted ha leído Hechos 8? ¿La conversión de quién? Hechos 8. La conversión de quién fue en Hechos 8? Del eunuco. Vamos a hacer otro examen. La conversión de Hechos 9. Vamos bien. La conversión de Hechos 10. Muy bien, un aplauso. Acá estaban durmiendo. Hechos 8, ¿de dónde era el eunuco? De África. Hechos 9, Asia. Hechos 10, Europa. ¿No creen que fue de una manera estratégica, comenzando Jerusalén? Tuvieron que sí ser esparcidos, pero después vemos, hermanos, y saben, esto me llama la atención. Quiero que vayas al libro de Hechos, por favor. Y esto me hace pensar y temblar todavía lo siguiente. Hechos 19. Hechos 19, verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, ¿en dónde? En Asia, judíos y griegos, ¿qué? Dice, los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, ¿qué? La palabra del Señor Jesús. Estamos hablando, hermanos, de un continente. Me he preguntado, ¿cómo es que llegó el apóstol Pablo a extender todo el evangelio en Asia? ¿Lo habrá hecho él solo? Tuvo que usar, hermanos, una estrategia. Iba a lugares estratégicos, ciudades. Iba a las plazas, iba a los mercados, a los teatros, ante autoridades. Iba a esos lugares. Por eso, hermanos, la palabra de Dios se extendió rápidamente. Debemos pedirle a Dios, hermanos, sabiduría para usar de una manera estratégica para alcanzar también a otros. Tiene que ser funcional, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Además, tiene que haber honestidad, tiene que haber inversión, tiempo, dinero y esfuerzo. Hermanos, hay veces no queremos que invertir. Yo he dicho siempre, nos duele el corazón. Ayer todos estaban emocionados, hermanos, va a ser gratis allá en este evento en Costa Rica. Sí. ¿Saben cuándo los vi que se apachurraron? El costo de hoteles, $500 por persona, por 2, usted hace cuentas, es el más barato, otro más caro, y yo vi a otros. Y el hermano para alentarlo, ¿dónde está el hermano de Costa Rica? Para alentarlo. Y pueden alquilar una casa así. Ya de últimas, en casa de los hermanos. Y dijeron, no, ya la hice. Y después, eso es raro. Ahí ya se le perdió la motivación. Si quiere
algo bonito, el que quiere azul celeste, que lee. Hay que invertir. Hermanos, hay que invertir. Y la iglesia en Ciudad Blanca quiere invertir. Y el compañerismo tiene que invertir, hermanos. Tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, pero todos juntos. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y no podemos estar separados. Hay de aquel llanero solitario, tarde o temprano va a luchar solo, dos son mejor que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta. Y necesitamos, hermanos, invertir tiempo, dinero y esfuerzo y muchas otras cosas más. Pero por último, primero tenemos que, hermanos, el enemigo está detenido. Tenemos que defender, tenemos que entenderlo, pero tenemos que extenderlo. Y por último, vaya al libro de Ruth, y estoy terminando. Ruth, capítulo 1. Perdón, Ruth capítulo 3, verso 18. ¿Lo tiene? Con voz fuerte, por favor, participemos todos. Dice así: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Ahora nos toca resolver, nos toca decidir. Dice ahí Noemí: espérate, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, ¿quiere usted verdaderamente que la obra misionera se siga extendiendo? ¿Quiere? Hermanos, dice ahí: espérate hasta que se resuelva este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya este asunto hoy. Los que están al frente del compañerismo, no descansen, sigan ahí, señalando a cada actividad. La obra misionera tiene que extenderse. Pero dice ahí: hasta que sepas cómo se resuelve el asunto hoy. Yo ya lo decidí cuando recibí a Cristo, en cuanto a mi salvación, en cuanto a mi llamado para servir al Señor, lo decidí ya. Un día mi mamá me dijo: Héctor, hijo, te vas a morir de hambre. Sí, eres pastor. No me he muerto de hambre. Gloria a Dios. Conocí a Cristo en el 86, en el 91 me gradué y hasta ahorita no me he muerto de hambre. Gloria a Dios. Lo decidí para servir como misionero ese 2 de septiembre del 2002, ahí en San Martín, Texmelucan, Puebla. Estaba con ustedes ahí sentados, y cuando el hermano Jack Baskin hizo la invitación: ¿cuántos de ustedes aquí quieren ser misioneros? Hermanos, yo estaba en la banca así, temblando, luchando, pero una vez que me solté, me levanté y fui. Ya lo decidí. Ese 2 de septiembre del 2002. Ya lo decidí. Muchos de los que están aquí ya lo decidieron. Hermano Alfonso, ¿cuántos años tiene del ministerio misionero? Vamos para 36 36 años. años. El hermano Martín estuvo, ¿cuántos años, hermano Martín? 20. Y los demás, otros menos. Su servidor tiene 16 y un poquito más. Yo ya lo decidí. ¿Usted ya lo decidió? ¿Por qué no lo decide hoy? Nehemías dice, después de esto dice: me levanté y le dije a los oficiales, a los nobles:
oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos separados unos y a otros. No podemos, hermanos, seguir separados. Tenemos que tomar el escudo, ese escudo grande, y cerrar filas y hacer un muro para que los dardos del enemigo, hermanos, no hagan caer a ninguno más. Porque dice la Biblia que piensa estar firme, mire que no caiga. No pierda la visión. Luche con ese escudo, con esa espada, y vaya adelante con la ayuda de Dios. Yo sé que el Señor nos dará la victoria. Y hermanos, cuando lo hubieron entendido, cada uno volvió a su lugar a trabajar. Y dice, y puse por familias. Ni yo ni mis hermanos, ¿verdad?, nos quitamos la ropa, porque sabían, hermanos, el reto que tenían por delante, el compromiso que tenían al frente, pero ellos lo hicieron, ellos se levantaron. Y dice aquí, espérate hasta que se resuelva este asunto hoy. Y en aquel momento, ¿saben qué hizo vos? Va al pariente y le dice, mira, inmediatamente en la mañana se encontraron y dice, mira, redime las tierras. Y dice, pues me interesa. Pero también tienes que llevarte a Ruth por mujer. Y dice, bueno, pues creo que las tierras me interesan, pero Ruth no. Él ya sabía a dónde iba. Si tú no lo quieres, yo la redimo. Y en ese momento, dice ahí el texto, si alguien todavía está en Ruth, dice 4, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba ¿qué? Y le daba a su compañero, y esto servía ¿qué? De testimonio. No le voy a pedir que se quite el zapato ahorita. No le voy a pedir que se quite el zapato. Pero dice, esto era la ¿qué? Confirmación. ¿Usted está comprometido con la obra misionera para extenderse? Si usted se achica, no se extiende. Yo quiero extenderme. Le digo al Señor, abre mis ojos, quiero ver a Bolivia de esta manera. Que usted comience en su Jerusalén, en su Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero si estamos unidos, hermanos, cuán grandes cosas podemos hacer para nuestro Dios. De otra manera, vendrán los ataques sutilmente y va a haber y se va a detener la obra. Yo te invito en este momento que realmente lo decidas hoy. Yo no sé si Dios te está llamando para apoyar desde tu lugar la obra misionera, orando. Sigue orando por todos los misioneros y sigue orando. Y les dejo una carga en su corazón. Dice el Señor que debemos rogar que al Señor de la mies para que envíe obreros, y yo estoy orando por mi hijo. Oren por mi hijo y oren por muchos de los que están aquí. Yo ya lo decidí. Tal vez haya alguien aquí que Dios lo está llamando. Yo no estoy diciendo que ya va a ir al campo. Moisés estuvo 40 años, Josué acompañándolo, y después Josué conquistó muchas tierras. Probablemente aquí hay muchos Moiséses, ¿ya?, que están haciendo una buena obra en la iglesia, pero también hay Josué, que hay que entrenarlos, capacitarlos, alistarlos para que vayan a la batalla. Porque muchos ya no van a poder ir, pero yo sé que tú sí puedes ir. Yo ya lo decidí. Misioneros que están aquí, pónganse de pie donde están, por favor. Misioneros que están en algún campo, ellos ya lo decidieron. Ellos ya lo decidieron. Yo me he preguntado, ¿acaso no hay más entre el pueblo que lo pueda decidir? Ir en algún momento, yo creo que sí lo hay, pero lo tienes que decidir. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Nuestro Padre Celestial,
que en este momento seas tú el que toques los corazones de cada uno de nosotros. No queremos quedarnos e irnos de la misma manera hasta el próximo compañerismo. Este asunto tiene que resolverse hoy. Habrá alguien que dice: pastor, yo creo que Dios está llamando a mi corazón y probablemente no sea la primera vez, pero creo que esa decisión tú lo puedes confirmar el día de hoy. Habrá alguien que con toda sinceridad dice: pastor, hermano, misionero, yo creo que Dios me ha estado llamando. No sé dónde un día el Señor me tendrá, pero yo quiero que oren por mí. Yo quiero un día estar involucrado en la obra misionera. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere decidirlo? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna señorita? ¿Un varón? No importa la edad. Lo importante es ser obedientes a la voz de Dios. ¿Habrá alguien más? Si hay alguien que realmente quiere servir a Dios y ponerse en sus manos y ser formado por un Moisés que va a estar a tu lado, ven acá al frente. Moisés tuvo un ministerio exitoso, pero capacitó durante 40 años a un Josué para que hiciera un ministerio de conquista. ¿Alguien vendrá que realmente quisiera servir al Señor en su tiempo? Tal vez lo está haciendo ya, pero si un día Dios pone algo en tu corazón para ir a la obra misionera, ¿por qué no lo decides hoy? Amén. ¿Por qué no lo decides hoy? ¿Habrá alguien más? ¿Solo 3? Gracias a Dios por esos 3. Amén. Gracias a Dios por esos 3. Que esos 3 sean como Ananías, como Sadrach y Mesach. Nuestro Padre Celestial, gracias porque solamente tú haces la obra. Tus siervos y tus hijos queremos seguir haciendo la obra que tú nos has encomendado. Desde dentro, trabajando, orando y dando. Y afuera, yendo a sembrar tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una bendición para las nuevas generaciones. Sin duda, hay muchos que tienen temores de hacerlo manifiesto. Padre, que no se tarde, porque tu venida está pronta y el campo es grande y necesita ser sembrado por tu palabra. Ayúdanos a sembrar y a cosechar en su tiempo, y que la honra y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús te alabamos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga. Pongamos de pie, hermano.